R. La clase del día martes 20, ¿cuánto? 25 de mayo. Hoy es 25. Yes, 25 de mayo. Y vamos a hablar de, esta es la clase de álgebra y geometría analítica para el curso de matemática y física, licenciatura, matemática y física. Y hoy día vamos a hablar de polinomios. ¿Ok? Entonces ahí hay que admitir, por favor, Lucas, a Ocam Barra que está esperando, por favor, admitirlo. Ok, entonces, como les decía, vamos a hablar de polinomios hoy. Bien. Entonces vamos a hablar del capítulo 6, polinomios. Capítulo 6, polinomios. ¿Ya? Y entonces vamos a considerar el siguiente conjunto. Vamos a trabajar con polinomios con coeficientes reales, pero la mayoría de nuestros ejemplos van a ser polinomios con coeficientes enteros en realidad. O de repente por ahí algunos con coeficientes racionales. ¿Ya? Pero vamos a definir el conjunto R de X, que va a ser el conjunto de todos los polinomios que son expresiones de este estilo. AN, X a la N, donde X es una variable. Y a la N menos 1, más, A1X, más A sub 0. Y aquí el N varía entre los números naturales, incluyendo al 0. ¿Okay? Y los AI, los coeficientes son números reales. Entonces varía el grado. Este N se llama el grado del polinomio. Cuando el AN no es 0, obviamente. Entonces, si AN no es 0, N es lo que se llama el grado del polinomio. Y si este polinomio yo le llamo P de X, vamos a usar la letra, bueno, no sé cómo se llama esta letra, pero es la B con el pelo hacia adelante, ya como los punks. Ok, es una delta. Eso se va, delta por grado, ya en inglés, degree, es una D. ¿Ya? Entonces, también en el libro creo que usan la palabra grado completo, pero como yo soy flojo y no quiero escribir grado, todas las letras de grado, escribo el nabla. Nabla creo que se llama. Yeah. Ok, n es el grado, el polinomio, cuando el coeficiente a n no es nulo, obviamente. Y entonces aquí este conjunto tiene muchos elementos, porque va variando el grado, el n, y también van variando los coeficientes. Los coeficientes pueden ser números reales arbitrarios. Y el grado puede ser 0, que significa que tenga grado 0, bueno, es que no aparece ninguna potencia de x y queda solamente la sub 0. Ese se llama un polinomio constante, porque no contiene la variable x. Y este conjunto, R de X tiene muchas propiedades en común con los enteros. R de X tiene propiedades en común con el conjunto de los enteros. De hecho, ambos son casos particulares de una estructura algebraica que se llama un anillo. ¿Ya? Pero no nos importan los nombres, ¿ya? Lo que nos importa son las propiedades. ¿A qué me refiero cuando cuando yo digo que el R de X tiene propiedades en común con Z? Bueno, podemos hablar de divisibilidad. O sea, un polinomio, así como podemos hablar de divisibilidad de enteros, también podemos hablar de divisibilidad entre polinomios. Un polinomio P de X divide a otro polinomio Q de X y se escribe así. Veamos la escritura, cómo se escribe esto. Un polinomio P de X divide a Q de X y se escribe así, P de X divide a Q de X. ¿Ya? Una recta, una línea vertical. Si el Q es P de X por otro polinomio. Pongámosle otra letra, a ver. P por S de X. ¿Ya? Entonces, si el polinomio Q es P de X por un polinomio S de X. Y es como similar a la divisibilidad entre enteros. ¿Ya? Y por supuesto que la multiplicación de polinomios, al multiplicar 2,
polinomios de este mismo estilo es simplemente multiplicar usando la regla de distributividad. Todos contra todos. ¿Ya? Y ahí, por supuesto, que el producto de dos polinomios, si este tiene grado n y este tiene grado m, el producto de ellos va a tener grado n más m, porque la potencia máxima que va a aparecer va a ser x a la n por x a la m. Que va a estar, el x a la m proviene del s y el x a la n del p. Entonces se van a sumar los grados cuando se multipliquen. ¿Ya? Ahora, esto de la definición de grado tiene sus ciertas idiosincrasias. Hay que tener cuidado porque uno puede sumar, se pueden sumar polinomios de grados iguales. Por ejemplo, aquí voy a sumar dos polinomios de grado 2, porque este es un polinomio de grado 2 cuadrático, la potencia máxima es un x al cuadrado, y aquí también, y sumo 2 de grado 2, y sin embargo el resultado no me da de grado 2, me da un polinomio de grado 1. Se suman los correspondientes constantes, y la menos x queda solita, y el x cuadrado con el x cuadrado se matan, porque vienen signos cambiados. Entonces, para la suma, hay que tener cuidado, porque los grados el grado puede bajar. Si yo sumo dos polinomios de un cierto grado, la suma puede ser de grado inferior. Y ahí ese es un pequeño problema. Hay que tener presente. Ya, pero como decía, los polinomios tienen propiedades en común con z. Una de ellas es la divisibilidad. Y también tenemos un algoritmo de la división. Porque así como en los enteros yo puedo dividir un entero por otro y me va a dar un resto. Entonces recordemos este algoritmo en Z. Recordar que en Z podemos dividir. ¿Ok? En Z podemos dividir enteros. O sea, puedo, por ejemplo, dividir m, lo divido por un entero n, y me va a dar un cierto cociente y va a dar un resto. Eso es lo que se llama el algoritmo hay un algoritmo para hacer esto, se llama el algoritmo de Euclides. Y entonces aquí, por supuesto que el m y el n son enteros cualesquiera, ¿ya? Y dependiendo del signo, si tienen el mismo signo, si ambos son positivos, por ejemplo, m y n, voy a tener, aquí puedo, en general, trabajar con números positivos, Q y R también positivos. Y lo que pasa es que aquí uno exige, entonces si yo estoy trabajando con positivos para evitar usar el valor absoluto, ¿ya? Entonces este R podría ser 0, ¿ya? El R va a ser 0 cuando el N divida perfectamente al M, o sea, cuando el M sea un múltiplo de N. Si ese no es el caso, el R va a ser menor que n. ¿Ya? De hecho, yo puedo esto incluso puedo escribirla en una sola línea, donde el resto sea mayor o igual que 0 y menor que n. Claro que aquí tengo que tener cuidado, sí, porque estoy suponiendo que todo es positivo, ¿ya? Si yo supongo que el m y n son positivos y que el q es positivo y todo positivo, entonces puedo suponer que el R puede ser 0, pero va a ser mayor o igual que 0 entonces, y lo importante es que sea menor que n, porque si el R es mayor que n, entonces significa que no dividí lo suficiente, porque entonces este R va a ser n más algo, y ese n que aparece acá lo pongo acá, entonces me queda n por q más 1, y entonces lo que yo puedo asegurarme de que el resto sea menor que n. Eso es lo que uno hace con la divisibilidad del entero, ¿ya? Siempre que uno tenga todo positivo, si no hay que empezar a separar casos, si este es negativo y este también, el R podría ser negativo, bla, 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 tomar el valor absoluto, etc. Pero no quiero complicarme con eso porque queremos hablar hoy día de dividir polinomios, no enteros. Entonces, como les digo, hay un algoritmo similar a este en R de X. También existe un algoritmo de Euclides. Existe algoritmo de Euclides. ¿Qué dice este algoritmo? ¿Ya? Dice que yo puedo dividir dos polinomios, porque también va a ser similar, va a resultar un resto. Va a haber un resto. ¿Ya?
Entonces, algoritmo de la división. De Euclides o de la división. Algoritmo de la división. ¿Y qué dice este algoritmo? Entonces dice, sean P y Q, dos polinomios reales, con coeficientes reales, P y Q reales, con el grado de Q de X mayor o igual a 1. Claro, porque si el grado de Q no es mayor o igual que 1, por ejemplo, si el grado fuera 0, estaría dividiendo el P, el polinomio P dividido por una constante fome, porque dividir por una constante es multiplicar por el recíproco de la constante, es simplemente una constante por un polinomio, súper fome. Entonces queremos algo más sofisticado. Entonces voy a suponer que el Q de X es no trivial, en el sentido que tiene grado por lo menos 1. ¿Ya? Dice, entonces existen, recuerden la letra para el existen, únicos, y aquí la gracia es que sean únicos, polinomios S de X y R de X con la siguiente propiedad de que el P de X va a ser Q por S más el resto. Y el resto ya no puedo hacer algo similar a esto porque aquí era en Z. Aquí este R es un número entero nomás. Aquí tengo un polinomio, entonces tengo que encontrar una manera, una analogía de esta propiedad con los polinomios. Y la analogía es la siguiente, donde el R de X puede ser 0, el resto podría ser 0, o si no, el grado de R, entonces aquí en vez de usar la desigualdad, este orden que existe en Z, y aquí en los polinomios no existe un orden, yo no puedo hablar de que un polinomio es más chico que otro, pero lo que sí puedo decir es que el grado de R sea menor que el grado de Q. Que el grado que el grado del resto tiene que ser menor que el grado del Q. Porque si no lo es, puedo seguir dividiendo. Similar a lo que ocurría acá, ¿ya? Puedo seguir dividiendo hasta que el resto tenga grado menor que el grado del Q. Y ese es el algoritmo. Y lo que nosotros queremos hacer, por supuesto, es algunos ejemplos. Cómo dividir polinomios. Porque a enteros ya sabemos cómo se dividen. Desde la escuela, ¿ya? Desde antes del liceo. Pero de polinomios no tanto. Entonces queremos dividir polinomios. Entonces hagamos un ejemplo. Está húmeda. Ya. Ok, está un poquito mejor. Entonces hagamos un ejemplo de cómo dividir polinomios. Ejemplo 1. Entonces voy a dividir un polinomio de grado 4. En realidad no importa cuáles son los números, yo podría inventar uno ya, pero estoy copiando exactamente el del libro. Bien, pues, ¿cómo se hace? Esta es la notación que se usa, similar a la que se usa en el caso de los enteros, porque los enteros uno a veces dice divido, qué sé yo. Si ustedes recuerdan cómo se hacía, recordemos cómo se hacía en los enteros, o cómo se hace. Se voy a necesitar este pequeño cuadrito. Si yo quiero dividir, supóngase que no tengo calculadora, que es cierto en mi caso, y yo quiero dividir 34 dividido en 13. Ya, es muy chico. Ya, 134 dividido en 13. Si yo quiero dividir 134 dividido en 13 y no tengo calculadora. Ok, entonces, ¿qué hago?
Entonces voy a tener que hacer 13 por algo que se aproxime acá. Entonces lo que uno puede hacer, uno puede separar, dice 13 en 13, 1 ya. O de hecho, de frente uno dice ya pone 10 nomás, porque 130, 13 por 10, 130. Entonces aquí va a quedar 130. Hago el producto y después hago la resta. Y aquí me queda un 4. Entonces es súper fácil porque significa, ¿qué es lo que acabo de hacer con esto? Lo que acabo de concluir es que el 134 es 13 por 10 más 4. Mira qué profundo. 134 es 130 más 4. Ya, pero es que así se hace, pues este es el resto. ¿Ya? Y ciertamente el resto es menor que 13. ¿Ya? Y no resultó ser 0 porque no, este no divide exactamente a ese. Y aquí encontré el equivalente del S, el dividendo, como lo llaman, ¿ya? Entonces tengo que hacer algo similar acá. Incluso voy a usar la misma notación. Y lo que uno hace es la misma idea, porque aquí lo que yo busqué mentalmente, busqué un entero que al multiplicarlo por este se aproximara a este. Entonces aquí tengo que hacer lo mismo. Necesito un polinomio, necesito hallar un polinomio que cuando yo lo multiplique por este, se aproxime a este. ¿Y qué significa aproximar? Bueno, lo único que tengo para aproximar es el grado nomás. Entonces aquí tengo grado x a la cuarta, y aquí tengo grado x al cubo, entonces evidentemente necesito una x. Porque cuando yo haga x cubo por x me va a dar x a la cuarta, claro, pero es que necesito un 7 para que me dé el 7x a la cuarta. Entonces ahora hago el producto de estos dos y lo escribo aquí abajo, me va a dar 7x a la cuarta más 7x. Y ahora resto, así como lo hice acá, restar. ¿Ya? Entonces aquí resto, y claro, tengo que traer todo para abajo. El 7x a la cuarta se va a matar con ese, pues esa era la idea. Por eso me puse un 7x ahí para que se anulara la potencia. Entonces la idea es ir, aquí van bajando en tamaño, pero aquí van bajando el tamaño de los grados. Entonces aquí va a quedar, si yo a este lo mato, me va a quedar el más grande, aquí es 3x al cubo, menos 2x al cuadrado. Aquí tengo más 5x, pero aquí tengo un 7, así que es menos 5 menos 7, menos 2x. Y el menos 5 queda igualito. Y ahora repito porque ahora bajó el grado, ya no es x a la cuarta, x al cubo. Y necesito entonces aquí elegir, obviamente que ya no puedo, o sea, las potencias de x van a ir bajando acá, si aquí era x, entonces sí que tiene que ser una constante. ¿Y qué constante va a ser? Bueno, aquella por la cual tengo que multiplicar x cubo para anular este. Ah, es un 3, obvio. Si ahora yo hago el 3 multiplicado por este, me queda 3 x cubo más 3, y ahora hago la resta, se matan esto, que será la idea, y queda menos 2x al cuadrado, que tengo que traerlo de ahí. Menos 2x, y aquí tengo un menos 5, y aquí tengo un menos 3, menos 8. ¿Ya? Entonces, ahí termina la división, porque ya no podría seguir dividiendo, porque ya bajé, aquí aparece un x, aquí aparece un polinomio constante, y ya no puedo seguir poniendo potencias negativas de x. No, así no funciona. Y entonces, ¿cuál es la conclusión de esta división? Bueno, es la siguiente, que este polinomio, ojalá que me alcance el espacio aquí, se ve improbable ya. Bueno, pero voy a tratar. Si no, borro al lado de allá, no. 5x menos 5. Lo que acabo de ver es que este polinomio va a ser el resultado va a ser este por este. Va a ser este por este. X cubo más 1 por 7x más 3 más el resto. Y el resto está acá abajo. Bueno, ahí salió un negativo, así que pongámosle menos el resto. ¿Ah? Menos 2x cuadrado más 2x más 8. Y eso es el resultado de la división. Este polinomio es este por este menos este. Y el grado, por supuesto que el grado de este es el resto, tiene grado 2, efectivamente es menor que
el grado del x cubo más 1, que es por el que estaba dividiendo, ¿ya? Y esto puede ser útil, por ejemplo, en cálculo 1. Si en cálculo 1 el profesor Lavey les pregunta a ustedes, calcule el límite o estudie el comportamiento de la siguiente fracción racional en el infinito. Esto dividido por esto. ¿Ah? Sorry. Entonces tengo, el profesor Lavey les pregunta, estudie el comportamiento de esta función en el infinito, o calcule todas las asíntotas, ¿ya? ¿Tiene alguna asíntota vertical? Sí, pues cuando x igual menos 1, me da 0 acá abajo, ahí tiene una asíntota vertical. ¿Tiene asíntota horizontal? No, porque el grado aquí es 4 y aquí es 3. ¿Tiene asíntota oblicua? Ah, sí, porque aquí tengo grado 4 y aquí tengo grado 3, difieren en 1. Ah, así que esto tiene una asíntota oblicua que es una recta. ¿Cuál recta? ¿Cómo la calculo? Ah, bueno, simple. Voy a usar la materia que dio el profesor González. Voy a dividir este polinomio, lo voy a dividir por este. Y ahí voy a ver cuál es la... Ya, ¿y cómo lo hago? Entonces divido este por este y me da esto ya. Y ahora divido esta igualdad que está aquí, la divido por x cubo más 1. Así que aquí voy a partir todo esto por x cubo más 1, porque es lo que me están pidiendo. Y por supuesto que aquí x cubo más 1 se va a cancelar con ese y me va a quedar este dividido por x cubo más 1, ¿ya? Y entonces voy a obtener el cociente y voy a obtener mi asíntota oblicua. ¿Ve que era útil? 7x más 3 menos 2x cuadrado más 2x más 8 dividido por x cubo más 1. Y aquí tengo mi asíntota oblicua. ¿Ya? Así que este cociente en el infinito se comporta muy parecido a esta recta, 7x más 3. ¿Por qué? Porque en el infinito, aquí tengo grado 2 y aquí tengo grado 3, esto se va a 0. Esto se dispara al 0, ¿ves? Baja al 0. Entonces ahí tengo una aplicación de la división de polinomios para encontrar asíntotas oblicuos. Bien. Y para eso sirve, entre otras cosas, la división de polinomios. Veamos otro ejemplo. Bueno, este sí necesito, este podría haberlo inventado, pero este que está aquí necesito copiarlo del libro, porque en este ejemplo el resto me va a dar 0. ¿Ya? Y eso no es fácil hallar un ejemplo así mentalmente donde ocurra eso. Veamos, y aquí son bastante grandes los grados. Bueno, el x a la quinta, menos 16x a la cuarta, más 17x cubo, menos 19x cuadrado, más 13x menos 3, dividido por, me va a faltar pizarra creo, ya, bueno, lo tengo de apiñar acá, 2x cubo, menos x cuadrado, más 2x, menos 1. Ya, está peluda la cosa, me va a faltar espacio, ya no importa, voy a hacer lo que se pueda. Primero hay que borrar esto que está estorbando. Ya, hay que dividir. Grado 5, grado 3. Ah, entonces necesito el cuadrático. Y aquí tengo un 2, y aquí tengo un 4. Ah, entonces necesito un 2x cuadrado. Yes, porque entonces cuando yo haga el producto de este por este, me va a quedar 4, 2 por 2, ¿no es cierto? X al cubo por x cuadrado, aquí a la quinta. Y hoy quedan otras cosas, por supuesto, queda menos x cuadrado por 2x cuadrado, menos 2x a la cuarta. Y queda más 2x por 2x cuadrado, 4x cubo, menos 2x cuadrado. Este por ese. Y ahora resto. Estos se matan, esa era la idea. Aquí tengo negativo 16 y aquí tengo más 2. Entonces me va a dar menos 14, x a la cuarta. 17 menos 4, más 13, x cubo. 19 negativo, menos por menos da más, menos 17. Y el otro no le pasa nada, baja igual, como estaba. Ok, ahí estamos. Y ahora tengo aquí a la cuarta, ya que tengo x cubo, entonces necesito 1x nomás. Bueno, obvio, porque tengo x cuadrado, el que sigue es x. Y aquí tengo un 2. Y aquí tengo un negativo 14. Entonces necesito un negativo 7. 2 por 7, 14 negativo. Y x a la cuarta. Y después este por este me va a dar más
7x cubo. Este por este menos 14x cuadrado. Este por este más 7x. Restar. Estos se matan. Tienen el mismo signo. Ahora tengo 13 menos 7 igual 6x cubo. ¿Ok? Negativo 17 menos por menos más. Más 14. Ah, menos 3 y cuadrado. 13 menos 7 más 6. Y menos 3 queda igualito. Y ahora el último. Aquí tengo un 6x cubo y aquí tengo un 2. Ah, entonces aquí necesito un 3. Justo. 6x cubo. Después, menos 3x cuadrado. Después, 3 por este más 6x. Negativo 1 por 3 menos 3. ¿Queda justo la misma cosa? 0. Ah, resto 0. ¿Qué significa eso? Significa que, no lo voy a escribir porque me va a faltar espacio nuevamente. Significa que este polinomio va a ser igual al producto de este por este. Ese por ese, porque el resto es 0. Entonces ahí este de grado 5 se factoriza como ese por ese porque el resto da 0. No aparece el más algo que apareció en este caso. ¿Ya? Hay otro ejemplo interesante de división de polinomios. Ok. Entonces, esto de la división de polinomios puede servir para, de hecho, sí sirve para factorizar un polinomio. Ok, entonces, ¿y cómo se usa eso? ¿Cómo usamos la división para factorizar? Entonces aquí lo ponen como corolario del teorema. Corolario del algoritmo de Euclides o algoritmo de la división. Algoritmo de la división. El siguiente corolario del algoritmo de la división. Dice lo siguiente, si p de x, cualquier polinomio, se divide por x menos alfa. Es decir, yo voy a dividir un polinomio de cualquier grado, pero lo voy a dividir por uno de grado 1. Y de hecho mónico, con coeficiente 1 por x. X menos alfa. Si yo divido este por ese, con alfa en R, entonces el resto de la división es exactamente evaluar el polinomio en el alfa. Entonces veamos por qué es cierto esto. Entonces voy a hacer la demostración. Entonces dice P de X, dice si el P de X se divide por X menos alfa, entonces va a ser X menos alfa por un cierto S, de X más un resto. ¿Ah? Y el algoritmo de la división dice que el resto puede ser 0 o el grado del resto es menor que el grado del Q, que es X menos, que aquí tiene grado 1, entonces menor que 1. Grado menor que 1, pero que grado menor que 1 tiene que ser grado 0, una constante. Ok, ya, entonces va a ser el R, va a ser una constante. Entonces lo que yo digo es que vamos a ver qué constante es el tema. Entonces, como yo, el R de X también, que el R de X sea 0 también es una constante, así que podría agrupar los dos enunciados diciendo que el R es constante. Es decir, R igual 0 o el grado de menor que 1, entonces es decir, R de X es un número real, constante, que puede ser 0. Esa es la conclusión, es una constante. Y la pregunta es, ¿cuál constante?
Bueno, si es constante no depende de X. Cualquier X que yo evalúe me va a dar el mismo valor de R. Entonces, por supuesto que cepillo y evaluar un X apropiado. Pues entonces voy a evaluar en alfa. X igual alfa. ¿Por qué hago eso? Porque aquí tengo alfa menos alfa que es 0. Y este R de X es constante, así que de hecho podría darme el lujo, porque ya sé que es constante, así que le borro la X, pero si es una R nomás, constante, ¿ya? ¿Cuál constante va a ser? Esto es 0, y esto, el lado derecho entonces vale R. Y el lado izquierdo es P de alfa. Ah, entonces la constante, el resto es P de alfa. Y eso es lo que dice el corolario. Si yo he dividido con alfa, el resto de la división es esta, P de alfa. Aquí está, demostrado, ¿ya? Y entonces, ¿para qué sirve este corolario? Bueno, es que sirve para saber si un cierto polinomio tiene a alfa como raíz. ¿Qué significa que un alfa sea una raíz? Bueno, un alfa va a ser raíz del polinomio cuando P de alfa sea 0. Ah, entonces, si yo quiero saber si un polinomio tiene una, por ejemplo, si tiene, este polinomio tiene la raíz, tiene como raíz al número 5, por ejemplo, si se anula en 5, tendría que dividir el polinomio por x menos 5 y calcular el resto. Y si el resto me sale 0, porque entonces, como el resto es p de 5, yo sé que p de 5 es 0. Entonces el 5 sí es raíz. Y eso es lo que para eso se usa. Entonces veamos un ejemplo. Hallar raíces es un tema importante en polinomio. Hallar las raíces de un polinomio es importante. Entonces, este algoritmo de la división me da un método para buscar las raíces. No siempre es fácil, pero por lo menos tenemos un método. ¿Ya? Entonces, veamos un ejemplo. Entonces, antes de hacer un ejemplo, lo que dije verbalmente lo voy a escribir, corolario. ¿Ya? Lo que dije ahí sin escribirlo lo voy a escribir ahora. Entonces, un elemento alfa en R es una raíz, o un cero también se le llama, una raíz de un polinomio P de X. Sí, solamente sí. X menos S alfa divide, o es un, digamos, es factor. X menos alfa es factor de P de X. O también que el X menos alfa divide, porque ya hemos hablado de esa terminología, de que divida. Es decir, que esto significa que X menos alfa factor de P de X significa simplemente que el P de X es X menos alfa por algún polinomio, sin resto. O sea, que división exacta y precisa. Y eso va a ser exactamente equivalente a que tenga que el alfa sea una raíz. Así que así se factorizan los polinomios. ¿Ya? Entonces yo puedo, y si estoy trabajando en R, y nosotros sabemos que en los reales hay polinomios que no tienen todas sus raíces en los reales. Entonces yo también podría considerar, dado un polinomio real, lo puedo ver dentro de los complejos. Y en los complejos sí. En los complejos hay un teorema que dice que todo polinomio visto como un polinomio complejo siempre va a tener todas sus raíces. Porque se demuestra un gran teorema del álgebra que dice que el cuerpo de los números complejos que vimos en el capítulo anterior tiene todas las raíces de todos los polinomios. Y esto yo lo mencioné alguna vez. Entonces aquí el P de X, si yo lo supongo mónico, es decir, que tenga, o ni siquiera necesito suponerlo mónico, el coeficiente líder lo voy a poner acá. ¿Ya? Digamos que A es el coeficiente líder. Si el P de X es A, X a la N más, etc. Entonces el A, voy a poder, el A es el coeficiente líder, lo escribo ahí. Y después empiezo a buscar raíces. Entonces van a ser todos factores X menos alfa 1, y después puedo dividir de nuevo X menos alfa 2, y si estoy dentro de los complejos siempre va a poder hacer, siempre voy a poder encontrar todas las raíces. N raíces, claro que puede haber repeticiones, pues entonces puede que el alfa 1 sea lo mismo que el alfa 2, entonces va a quedar X menos alfa 1 a una cierta potencia. Entonces, si quiere, podemos considerar
todas las alfas que son distintas nomás. ¿Ya? Entonces llamémosles a las raíces las voy a llamar alfa 1 hasta alfa Q o algún otro índice. A ver, alfa R, ya, ahí está. Así que va a tener a la M1, X menos alfa 2 a la M2, X menos alfa R a la MR. Siempre voy a poder hacer eso, pero en los complejos no. No siempre, en los reales no siempre va a ser posible. Bueno, pero ¿cómo se obtienen estas raíces? Hay que ir dividiendo. Claro que vamos a necesitar algún método para ir adivinando, porque uno no puede, si te dan un polinomio cualquiera y uno dice, bueno, ¿y cuál van a ser mis posibles raíces? O sea, claro, tengo que dividir por x menos alfa, pero es que divido por x menos 5 o x menos 500 o x menos 1000. O sea, no tengo que tener alguna idea de cuál es el alfa por el cual necesito, cuál es el x menos alfa por el cual necesito dividir. Pues eso también vamos a aprenderlo pronto, ¿ya? Pero antes, como es importante ir dividiendo polinomios por x menos alfa, vamos a ver un método que es más fácil, más rápido de dividir. Cuando uno divide por si tengo un polinomio de grado 5, como en el ejemplo anterior, y estoy dividiendo por un polinomio de grado 3, bueno, hay que hacerlo por el camino de tierra, no como lo hicimos, así bien esforzado. Pero si yo tengo un polinomio de grado 5 y estoy dividiendo por un polinomio de esta forma, de grado 1, hay un método que es mucho más rápido para dividir. Y es el que vamos a ver ahora. Se llama el método de la división sintética, ¿ya? Y este método de la división sintética ayuda porque es súper rápido. ¿Ya? Método de la división sintética. Solamente funciona cuando estoy dividiendo, cuando quiero dividir por un polinomio lineal. ¿Ya? Solamente funciona. Dice, este método se usa cuando se divide un polinomio p de x por x menos c. Entonces, método rápido. El método de la división sintética es un método rápido para dividir un polinomio p de x por x menos c. Le cambié el nombre, por algún motivo en el libro le cambiaron el nombre, no lo llaman alfa, le llaman c. No importa. X menos c, x menos alfa es la misma idea. Y dice, el método rápido para dividir y consiste en anotar en forma simplificada los elementos que aparecen en la división. ¿A qué se refiere con esa cháchara? Que quiere decir que vamos a hacer la división, pero sin escribir las X, ¿ya? Porque eso solamente estorba, ¿ya? Aquí vamos a ir escribiendo los coeficientes, ¿ya? Dice, veamos esto en detalles. ¿Cuál es el método? P de X, vamos a escribirlo, AN, X a la N, más AN menos 1, X a la N menos 1, típico, ¿no es cierto? A1X más A sub 0. Y entonces, yo quiero dividir, dice, quiero dividir por X menos C. Entonces va a ser X menos C por otro polinomio que le llaman Q, que no sé cuál es, y quiere buscarlo. Hay que buscar el Q, ¿cuál es? Y el R ya lo conozco, porque el resto ya lo conozco por el teorema anterior, porque ya sé que el R va a ser exactamente el polinomio P evaluado en C. Entonces, recordar que el R, ese ya es papita. Ese es P de C, por lo que vimos hace un rato. Y lo pueden volver a ver acá. Recuerden que la R tiene que ser constante, porque tiene grado menor que este. Así que, y el R, cuando yo evalúo en X igual a C, me da 0 y el R va a ser lo mismo que P de C. Eso es lo que acabamos de ver en la otra pizarra. Ya, pero lo que importa aquí es cuál es este. Ese es lo que necesito. ¿Cuál es el Q de X? Entonces le vamos a dar un nombre al Q de X, donde Q de X es B. Tiene grado 1 menor, porque este tiene grado N, este tiene que tener grado N menos 1, porque este ya tiene grado 1 acá. Y este R es constante, no influye en el grado.
Entonces, va a ser de grado n menos 1 el Q. Entonces, el primer coeficiente se llama Pn menos 1. Y después va bajando, por supuesto, B1X más B sub 0. Tengo que llamarle de otras letras porque para el P los coeficientes se llaman AES. Para el Q se llaman P's. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo calculo yo estos coeficientes? Suponiendo que los AN los conozco, obviamente, porque es el polinomio con el que uno parte. ¿Cómo hallo los P's? Bueno, simplemente comparando. Tengo que comparar en esta igualdad, ir comparando. Entonces, hagamos la comparación completa. Entonces, yo sé que aquí tengo al lado izquierdo, el P de X es AN, X a la N, más AN menos 1, X a la N menos 1, etcétera, hasta A sub 0. Igual, aquí tengo X menos C por el Q. Más, P sub 0 y más R. Y entonces voy a ir comparando. Quiero comparar los A con los P. Entonces, cuando yo multiplique X por me va a quedar Bn menos 1, pero a la potencia X por X a la N. Porque aquí tengo X a la N menos 1 y aquí tengo X. Ya, y después de este, ¿qué pasa? Y después, al siguiente ya es más complicado, porque ahora tengo que hacer X por el que viene, que tiene potencia X a la N menos 2. Si lo multiplico por X, me va a quedar potencia X a la N menos 1. ¿Ya? X por el que tiene X a la N menos 2. Pero es que aquí hay otro que tiene potencia X a la N menos 1, que es cuando yo hago el C por Entonces aquí va a quedar, ustedes ven, aquí me va a faltar espacio ahí. Ok, me va a faltar espacio. Entonces aquí voy a escribir todo lo que acompaña al X a la N menos 1. Ya, todo lo que y me queda un montón, pero preocupémonos de X a la N menos 1. Tengo X por el que tiene potencia N menos 2, que viene con un Pn menos 2. Pn menos 2 es el que multiplica X a la N menos 2. Multiplicado por el X, contribuye a esta potencia. ¿Y qué otra cosa contribuye a la potencia X a la N menos 1? Solamente el menos C por B a la N menos 1. C, B, N menos 1, X a la N menos 1. Y ahí se acaba. ¿Ya? Ahí se acaba la contribución, el coeficiente de X a la N menos 1. Y así continúo. Ya se pone un poco más complicado. Bueno, no es tanto, porque después hay que hacer X por el que tiene potencia X a la N menos 3. Y el menos C por el que tiene potencia X a la N menos 2. Y así mezclarlo. Y después ir comparando. Y la fórmula te la voy a dar ahora. Por supuesto que esta es la demostración del resultado. En cualquier caso práctico, o sea, si me dan un polinomio explícito y un C explícito, uno no hace todo esto de nuevo, no repite la demostración. Uno usa el método de división sintética que ya lo voy a explicar, cómo se escribe de manera rápida. ¿Ya? Pero hagamos el enunciado. El AN tiene que ser lo mismo que el Pn-1. Por lo menos este método, esta demostración demuestra que el problema tiene solución. Después, como les digo, los ejemplos específicos uno no hace todo esto de nuevo. N-1, Bn-2 menos Cbn-1. Esto que está aquí, esta segunda, viene de comparar con este. Son iguales. El AN-1 tiene que ser Bn-2. Ya, perfecto. Y así ocurre similar a N-2. El siguiente me da Bn-3 menos Cbn-2. Y así. Y el último A1 va a ser B sub 0 menos C B1. Y el último A sub 0 es R menos C por B sub 0. Porque también tengo que tomar en cuenta el término constante que tiene una R. Y aquí tiene, mira, el constante tiene R y también tiene menos C por B0.
y ese tiene que ser A0. Y ahí está, la última. ¿Ya? Eso es la fórmula, ¿ya? Y por supuesto que uno estaba buscando los best, ¿ya? Entonces no estaba buscando los AES, porque estos han dado. Entonces la fórmula no se escribe así, se escribe así. Bn-1, que es el que me interesa, que es AN. Y el Bn-2, que es el que me interesa, lo despejo de acá. Va a quedar AN-1 más CBN-1. Simplemente pasé este para el otro lado. ¿Ya? Por supuesto que el Bn-1 es AN, entonces aquí tengo una combinación de A's. AN-1 más C por AN, ¿ya? Pero no se reemplaza, sino que se deja así, ¿no? Bn-3 es AN-2 más CBn-2, y así al final el P sub 0 va a ser A sub 1 más CP1 y el R va a ser A0 más CP0. Y esta es la fórmula que realmente me interesa, porque estoy buscando los P's y el R. Ya, pero ¿cómo podemos recordar todo esto? Es que hay una manera de hacerlo, y esta es la siguiente. Y aquí está ilustrado el método. Y de manera sintética, esa es la gracia. Sintética significa lo más breve posible. Y para hacerlo lo más breve posible, vamos a ignorar todas las X. Entonces dice, ordenando, podemos anotar todo lo anterior del siguiente modo. Yo pongo aquí todos los coeficientes del polinomio P con el que parto. AN-1, AN-2, A1, A sub 0. Así que ahí están todos los coeficientes del polinomio inicial. Aquí pongo mi C del X menos C, la constante. Y el primer paso es simplemente copiar. El AN lo copio aquí. Y este AN que está acá es lo mismo que el PN-1. El primer coeficiente estoy buscando los coeficientes del polinomio Q. Aquí está el primero. Este siempre es fácil, ¿no? Y después, ¿cómo hallo el siguiente coeficiente? El truco es el siguiente, el método es el siguiente. Uno multiplica el C por AN, que es lo mismo que multiplicar C por Bn-1, y lo escribo aquí abajo, CBn-1. Entonces lo que hice fue multiplicar este que está aquí, lo multipliqué. El asterisco significa multiplicar, ¿ya? C multiplicado por este, lo pongo acá, y después sumo, ¿no? Y me da la suma aquí, AN-1 más CBn-1, pero este que está aquí es el PN-2. Y entonces, con este método van apareciendo los coeficientes del polinomio Q. Y ahora repito, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Ahora necesito cambiar de lápiz. Ahora repito el método, pero ahora este C lo multiplico con el Bn menos 2. ¿Ya? Primero el C multiplica este, lo pongo acá, sumo, y después C, el resultado, después C multiplico por este y lo pongo acá. Sumo y me da la suma de, lo voy a escribir acá, ¿ya? Le pongo una raya ahí para no confundirme. Más CPN menos 2, pero es que este que está aquí es el BN menos 3. ¿Ya? Ahí salió el otro coeficiente. Y después, repito, C por este se pone acá y se suma. Y así se van obteniendo. Entonces, veamos un ejemplo preciso, práctico, con numeritos. ¿Ve? Aquí es sintético porque no hay X. Todas las X las ignoro. Entonces, veamos un ejemplo específico. Ejemplo. Dividir este polinomio S por X menos 2. Dividir este por X menos 2. Lo voy a hacer allá. Y como ustedes ven, lo que hay que recordar es el método, no las fórmulas.
Así que esto no es necesario recordar. Pero esta es la demostración de que el problema tiene solución. Ya, entonces dice, me están dando esa pega. Divida este polinomio de grado 4 por el x menos 2. Entonces aquí está la solución. Solución. ¿Qué había que hacer? Había que hacer este gráfico y había que poner los coeficientes del polinomio. 6, 2, menos 1, 1, menos 10. Ahí están todos los coeficientes del polinomio con el que estoy partiendo, ¿ya? All right. Entonces, ¿y ahora qué hago? El C es el 2. Lo pongo ahí. ¿Qué me dice el algoritmo, el método? Este se copia. ¿Ya? Este se copia y este siempre va a ser el primero el coeficiente líder del Q. ¿Ya? Y después, ¿qué se hace? Se multiplica este por este, 2 por 6, y se pone aquí debajo del 2. 2. Y después se suma. Se suman estos dos, me queda 14. Y después repito, 2 por 14, 28. Y lo sumo, 27. Y después, 2 por 27, 54. Y lo sumo, 55. Y después, 2 por 55, 110. Y lo sumo, 100. ¿Ya? ¿De qué grado era el original? 4. Entonces el Q, que es de grado 3. Cúbico, cuadrático, lineal, constante. Y este último, el concho, es el resto. Entonces, ¿qué acabo de concluir yo? Que 6x a la cuarta más 2x cubo menos x cuadrado más x menos 10 vale x menos 2 por 6x al cubo más 14x cuadrado más 27x más 55 más 100. El resto es siempre una constante, ya sabemos, ahí está 100. Y este 100, el 100, ese que está ahí, ese es el polinomio evaluado en el C. Esto es P de C. ¿Esto será? Sí, pues tiene que ser. Es 6 por 2 a la cuarta más 2 por 2 al cubo menos 2 al cuadrado más 2 menos 10. ¿Ok? Entonces, para que ustedes comprueben, pues 6 por 16 más 2 a la cuarta, que sigue siendo 16, menos 4. Aquí tengo 2 menos 10, menos 8. Aquí tengo 6, 7 por 16, menos 12. 7 por 1, 7. 6 por 7, 42. 70 más 42, 112. Menos 12, igual 7. Una sorpresa. ¿Ves? Ahí está. Por supuesto que uno después de un rato de hacer esto ya tiene más práctica y lo puede hacer más rápido, pero yo aquí lo expliqué bien lento. El método de la división sintética. Quizá deberíamos hacer otro. Come on. Ok. No, ese está bien. Ok. Veamos algún otro ejercicio. A ver. Ejemplo. Yes. Teorema. Entonces, como les decía yo, con este método de la división sintética es espectacular porque puedo hacerlo muy rápido, pero que solamente funciona cuando estoy dividiendo por un polinomio lineal, ¿ya? X menos C. ¿No? ¿Ya? Entonces, pero eso lo vamos a aplicar. Lo vamos a aplicar en el siguiente, cuando hagamos ejercicios sobre el siguiente teorema, pero este teorema es importante, teorema. Como les decía yo, existe el problema de saber cuál es el alfa o el C en este caso. ¿Cuál es el C
apropiado para dividir el polinomio, porque si me piden hallar la raíz de un polinomio, yo sé que tengo que dividir por x menos c, para ver si la c es raíz o no. Pero no puedo estar probando con todos los x menos c posible, porque hay una cantidad infinita de números. Entonces necesito acotar mi búsqueda, y este teorema te acota la búsqueda. Dice, si el número racional, es decir, si tengo una raíz racional, si el número racional P sobre Q, expresado en forma irreducible, ¿ya? Es decir, que el máximo común divisor entre ellos sea 1, que no tengan factores comunes. Lo puedo decir así, pues, con P y Q relativamente primos. O sea, sin factores comunes. Relativamente primos, ¿ya? Sin factores comunes. Reducida. Si el número racional P sobre Q con P y Q relativamente primos es un 0 de un polinomio de grado n, a n, x a la n, más, a sub 0, ya sabemos cómo se escribe. Y claro que este tiene que ser con coeficientes enteros. O sea, si me dan un polinomio con coeficientes enteros y me están preguntando si esa P sobre Q es raíz. Entonces, si este número racional es un 0 o una raíz, pongamos, yo estaba usando la palabra raíz, pongamos una raíz. ¿Ya? Si es una raíz de este polinomio con coeficientes enteros, entonces el P y el Q no son arbitrarios. Entonces el P divide a la sub 0. Esta es divisibilidad de enteros, ¿ya? Porque el P y Q son enteros y los A también. Esta es una divisibilidad en Z. El P, el numerador de mi candidato a raíz, el numerador tiene que dividir al término constante. Y el denominador de mi candidato a raíz tiene que dividir al coeficiente líder. ¿Okay? Eso es un teorema útil que me permite acotar la búsqueda de raíces. ¿Y cómo se demuestra esto? Bueno, es un tema de divisibilidad. Se usa el hecho que P y Q son relativamente primos. En el libro no aparece la demostración, por eso yo hago un esbozo, una demostración aproximada, ¿ya? Quizás sin todos los detalles. ¿Ya? Pero entonces dice, si ese número es raíz, entonces, ¿qué significa? Que el P de X va a ser X menos P sobre Q. ¿Ya? Mejor escribámoslo así. A ver, es más fácil, en vez de hacer esta, en vez de hacer esto, mejor simplemente usemos el hecho de que se anula el polinomio. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Como dice, si este número racional es raíz, significa que cuando yo lo evalúe en este número racional, cuando yo evalúe el polinomio en este candidato a raíz, tengo que hacer esto, ¿ya? Etcétera, y a sub 1 por P sobre Q más A sub 0 igual 0, porque estoy suponiendo que es raíz. Tengo esa igualdad. Y esta es una igualdad, una ecuación en los racionales, porque estos son los A son enteros, pero este es un número quebrado, un racional. Entonces, para yo trabajar en Z, voy a eliminar denominadores. Y para eliminar denominadores tengo que multiplicar por Q a la N, porque este me va a eliminar este denominador que aparece aquí, Q a la N, y también va a eliminar aquí, porque aquí aparece Q a la N menos 1. Entonces voy a multiplicar por Q a la N. ¿Qué ecuación me va a quedar? Me va a quedar A sub N por P a la N más A sub N menos 1 por P a la N menos 1, pero aquí va a sobrar un Q, porque estoy multiplicando por Q a la N, y aquí tengo abajo Q a la N menos 1, ya, etcétera. Y este A1 por P por Q a la N menos 1 más A sub 0 Q a la N igual 0. Ya, pero fíjense ustedes que aquí
Aquí aparece Q. Aquí también. Aquí también. En todos estos términos aparece un factor común de Q. ¿Ya? Entonces eso va a ser importante para el resto de la demostración. O sea, hagamos el resto de la demostración. Ya, entonces voy a despejar a n por p a la n. Va a ser todo esto para otro lado, así que va a quedar con un signo menos, pero no importa, pongo q por menos a n menos 1, p a la n menos 1. Menos, todo lo más menos a 1 por p q a la n menos 2, menos a sub 0 por q a la n menos 1. Y ya mencioné que todo esto era divisible por q. Entonces los paso al otro lado, cambian todos los signos, pero lo que importa es que es divisible por q. Ya, pues entonces tengo que este número entero divide al lado izquierdo. Q divide a sub n, p sub p, p a la n. Claro, porque el a n por p a la n es q por algo. ¿Cuál algo? Este algo. Así que esto tengo. Ya, pero es que el q y el p no tienen divisores en común. Por lo tanto, el q y el p a la n tampoco tienen divisores en común. Son relativamente, el q y el p a la n son relativamente primos. Y cuando yo tengo una divisibilidad así en z, que un q divide a un producto y el q es relativamente primo con uno de los factores, significa que el q tiene que dividir al otro factor. Y ya, y ahí tengo la mitad de la demostración, ¿ves? Y por supuesto que yo puedo arguir, y no voy a hacer el resto, porque este es un esbozo nomás, una aproximación. No voy a hacer el resto, pero ahora, este lápiz de distinto color, sí. Entonces ahora, una idea similar es darse cuenta ahora que esto es divisible por P, esto también, este también, y este no. Entonces ahora despejo de la sub 0, Q a la N, y esto va a ser el negativo de todo lo que está allá. Negativo, pero todo esto es divisible por P. P por algo. No me importa cuál es el algo, ¿ya? Pero lo importante es que sea divisible por P. Y hay un argumento similar. Entonces, el P divide, este menos lo puedo poner adentro, ¿ya? Así que da lo mismo. El P divide a sub 0 por Q a la N. Y un argumento similar, como el P y el Q a la N son relativamente primos, el P tiene que dividir a la sub 0. Y ahí está la otra mitad del teorema, ¿ves? Y este teorema es súper útil para hallar raíces. Veamos cómo. Hagamos un ejemplo, entonces. Un ejemplo concreto. Oh, este salió porfiado. Un ejemplo concreto, a ver. Dice. Ejemplo. Hallar las raíces de... Parece que este polinomio es el mismo del ejemplo anterior, ya me están, como si no tuviera más polinomios, me dan el mismo, parece. A ver, y parece que es el mismo. Ya, pero ahora me están pidiendo... wait a minute, más. Me están pidiendo hallar todas las raíces. Si este es el mismo del ejercicio anterior, ya sabemos que 2 va a ser una raíz. Creo que el 2 es una raíz. No me acuerdo, ya, no importa. No, no es necesario porque puedo aplicar el teorema. Entonces, busquemos raíces racionales. Tiene sentido porque este es un polinomio con coeficientes enteros. 6, 1, negativo 13, negativo 2, 2. Busquemos raíces racionales de la forma P partido por Q. Ya, pero el teorema me dice que
el P tiene que dividir al término constante, a la sub 0. Y el Q, el denominador, tiene que dividir al 6. ¿Okay? Ya, entonces, bueno, no hay muchos divisores de 2. El P es 1 o 2. Pero el Q ya hay más, porque 6 tiene varios divisores. 1, 2, 3 y el 6 mismo. Porque 6 es 2 por 3. ¿Ya? Entonces, no hay más divisores que eso. 1, 2, 3 y 6. Bien, y ahora tengo también que considerar los posibles signos. Entonces voy a tener lo siguiente, que el P sobre Q puede ser, voy a primero considerar el P todo cuando el numerador es 1. Así que es más menos 1 partido por 1, que fome, ya, pero esto hay que contarlo. Estoy poniendo estoy considerando el 1 fijo como numerador. Y después todas las variantes. 2 más menos 1 partido por 3, más menos 1 partido por 6. Ya, y después de eso, ahora empiezo con el 2. Más menos 2 partido por 1, más menos 2 partido por 2, más menos 2 partido por 3, más menos 2 partido por 6. Y ahí se acabaron todas las posibles combinaciones. Por supuesto que van a haber repeticiones acá. Y lo que tengo que hacer... y lo que tengo que hacer es ir borrando las que están repetidas. ¿Ya? Entonces aquí ustedes fíjense que estas son las mismas. Más o menos 1 partido por 1, que es 1. Y aquí tengo 2 partido por 2, así que esta ya está contada. Así que esta la voy a sacar. ¿Cuál otro? El 2 partido por 6 es 1/3. Ya está tomado en cuenta, así que este también lo saco. ¿Algún otro que pueda sacar? No. Entonces, ya no hay más. Entonces voy a hacer la lista de nuevo. Voy a refinar la lista. Entonces, las raíces P sobre Q puede ser más o menos 1. Esta. Más o menos 1/2. Esta. Más o menos 1/3. Esta. Más o menos 1/6. Más o menos 2. Más o menos 2/3. Y la otra ya está eliminada. ¿Ya? ¿Por qué en el libro parece que hay menos? A ver. One. No, está bien. Lo mismo que tengo yo. Bien, es lo mismo. Bueno, aquí tengo un montón de trabajo. Porque tengo que... Tendría que hacer tengo que hacer la división sintética, ¿no es cierto? Porque tengo que dividir por X menos C cuando C es cualquiera de esos. Así que aquí puedo poner más menos 1, más menos... Cada uno de estos. Más menos 1, más menos 1/2, más menos 1/3, más menos 1/6. Un montón de trabajo. Ya, pero bueno, no hay escapatoria. Escribo el 6, los coeficientes del P. 1, menos 13, menos 2, 2. Y yo sé que aquí el último va a ser el resto. Si este no es 0, pare de trabajar porque no es raíz. Pero si este es... No debería escribir así. Si este da 0, entonces era raíz. Ya, pues, entonces intentemos a fuerza bruta, no queda otra. 1. ¿Ya? La idea es que hay que hacerlo rápido. ¿Ya? Porque hay un montón. ¿Ya? Hay un montón de evaluaciones que hacer. Y si uno está en una prueba, tiene que trabajar rápido. ¿Ya? Entonces voy a trabajar rápido. Este se baja. Estoy haciendo esto, mira, se baja 1 por 6, 6. Suma 7. 1 por 7, 7. Ya, y este, ¿y cuánto es aquí? Menos 6, ¿no? Yes. Y después 1 menos 6, menos 8. Menos 8, no es 0. Así que ese no me sirve, porque eso no va a ser 0. Aquí no hay un 0, así que este no sirve. Cambiamos, al menos 1.
menos 6, menos 5, 5, negativo 8, es que un 5 medio mística, vamos a cambiarlo ya. Negativo 8, 8 positivo, 6, menos 6, no es 0, ya, tampoco sirve. Ya, un medio. Este por este, 3, 4, 2, menos 11. Ahí sané, a ver, 6, no tengo que equivocarme, si no estoy frito. 3, 4, 2, menos 11, te la compro, menos 11 medios. Y aquí hay 4 medios. Este por este, menos 15 partido más 2, no, jamás va a ser 0. Ya, tampoco sirve. Menos un medio. Menos 3, menos 2, 1 positivo, menos 12, 6 positivo, 4, menos 2, 0. ¡Guácala! ¡Bien! Gané. Eureka, saqué 1. El menos un medio, ¿ya? Así que ese es raíz. Encontré una. Así que este no sirve. El signo más tampoco sirve, pero al menos sí. ¿Ya? ¿Y cuál es el siguiente paso? Recuerden que aquí la rapidez es fundamental. Dice, evaluando P de X en estos valores posibles, se verifica que P de menos un medio es 0. Y que P de un tercio también. Ya, pero ¿y cómo me ahorro el trabajo ese? Mira, aquí tengo una raíz, tengo una. Hasta este punto tengo solamente una. Y el polinomio tiene grado 4. Entonces, el cociente, el cubo tiene grado 3. 6x cubo, entonces escribamos el cubo. 6x cubo menos 2x cuadrado menos 12x más 4. Ahí está el cociente. Y este todavía es de grado 3, porque cuando yo llegue a grado 2 puedo intentar factorizar al ojo. Pero llegué a grado 3, entonces necesito otra raíz. ¿Ya? Y lo que yo puedo hacer es seguir con evaluando la siguiente, un tercio. Y hacer lo mismo y ver si da 0 o no y seguir así. Pero también podría, en vez de aplicárselo a este polinomio P, aplicárselo a este, porque mira, lo que yo estoy diciendo es lo siguiente, que ya acabo de descubrir esto, que P es X más un medio, porque es X menos la raíz, por este. ¿Ya? Entonces, si la tarea, el propósito es factorizar el P, aquí ya tengo un factor, entonces tengo que seguir factorizando este. ¿Ya? Y este es el Q, no es el P original. Pues entonces yo puedo repetir todo, pero en vez de hacer la división sintética para P, hacérsela para este. ¿Ya? Yo puedo hacer eso, es una alternativa, ¿ya? Algo simplificará porque es de grado menor. Entonces ahora voy a aplicar división sintética, pero con este polinomio, el Q. 6 menos 2, estoy copiando los coeficientes, ¿ya? Menos 12, 4. Y ya sé que estos ya murieron, porque si estos resultaron no ser raíces del P, tampoco lo van a hacer del Q, porque si anularan este, anularían el P, pero ya sabemos que no. Así que sigo en la lista, pero aplicando con ese. Entonces aquí pongo un tercio, que es el siguiente de la lista. Esto ya está listo, porque ya encontré el menos, falta un tercio. Entonces se lo puedo aplicar a este. La idea es la misma, bajar el 6, multiplicar, sumar, y ahora menos 12 partido por 3, menos 4. ¡Ah, qué suerte!
0. Ya, y entonces aquí me dio el siguiente polinomio, el cociente. Entonces, ¿qué acabo de hacer? Acabo de ver que el P de X vale X más 1/2 por X menos 1/3 por este polinomio. 6, este de grado 2. No tiene X. Ah, ya, pero que este es papita, entonces este no es problema factorizarlo, porque tengo un 6 y un 6 ahí, entonces lo puedo escribir acá. 6 afuerita, X más 1/2, X menos 1/3. Y aquí me va a quedar X cuadrado menos 2, porque 12 es 6 por 2. X cuadrado menos 2 también lo puedo factorizar. X menos raíz de 2 por X más raíz de 2. ¿Ok? Y ahí está. Y este 6 que está aquí lo puedo meter dentro. Le pido prestado un 2 a este. Y el 3 se lo pongo acá. Y ahí desapareció. 2x más 1 por 3x menos 1 por x menos raíz de 2 por x más raíz de 2. Ahí está la factorización completa. Se factorizaba completamente sobre los reales. Tuvimos suerte. Y hay que notar que existen polinomios en los enteros que no tienen raíces racionales. Por ejemplo, este. Que tiene raíz de 2 y menos raíz de 2. No tiene raíces racionales. Así que el teorema tiene aplicación, un rango limitado de aplicación. Bueno, pero peor es nada. Hagamos otro ejemplo. Ya tengo suficiente tiempo para hacer el siguiente. Para hacer otro ejemplo similar. Ya. Pero primero un recreo, ya, un recreo para trabajar más cómodo los últimos 10, 12 minutos, ya, un momento. Ahora sí, mejor. Otra cosa es con guitarra, como dijo un evangélico, ¿ya? Ok, so. Veamos qué me tiró el libro. A ver qué ejercicio me tiró. Repetir con ejercicio. Hallar raíces. P de X vale 1/2 X a la cuarta menos 1/2 X al cubo menos 7/2 X al cuadrado menos 7X menos 12. ¿Okay? Oh, se equivocaron aquí, ya. Lo que quieren hacer, dicen, están, en vez de multiplicar por 2, multiplicaron por 1/2. Lo que quieren hacer es solución. Pues, obviamente que no puedo aplicar el teorema a este polinomio porque no tiene coeficientes enteros, entonces voy a considerar el alternativo, que es 2 veces el P. En el libro dice 1/2, pero quieren decir 2. Porque si yo hago 2P de X, entonces me da con coeficiente entero, porque a la cuarta menos X cubo, menos 7X cuadrado, menos 14, menos 24.
Claro que me sube, me complica harto la pega porque el 24 tiene un chorrocientos divisores. Entonces voy a considerar una pero este no tiene ninguno. Aquí salió mónico, ¿ya? Entonces, P sobre Q, mala anotación. Este es una P chica, esta es una Q chica, este es P, Q y P grande, ¿ya? Ok, no hay confusión posible. Ok, so. Ahí está, R sobre S, ahí está la raíz fraccionaria, ¿ya? Raíz racional, ¿no es cierto? Y que decía que el numerador divide el P, el numerador divide al constante. 24. El signo no importa, ¿ya? Porque después hay que considerar más o menos, ¿ya? R divide a 24 y el S, el Q, el que está en el denominador, divide al coeficiente líder, pero es que Q divide al 1, porque cuando hay coeficiente líder, ¿ya? Entonces, significa que las raíces, estamos buscando raíces enteras acá, porque, sorry, no Q, S. El denominador, el S, tiene que dividir al 1. Entonces, van a ser raíces, son divisores de 24 y el S siempre es 1, o menos 1. Entonces, lo que estamos buscando son raíces enteras. Hay que buscar las raíces enteras de este y después, obviamente, que cuando tenga las raíces enteras de este, voy a tener raíces enteras del P. ¿Ya? Lo mismo. Pero hay un chorrocientos divisores, pues el P, el R, el 24. Entonces, ¿cómo yo calculo los divisores de una manera ordenada? Esa es una buena cosa, de una manera ordenada. ¿Cómo? Entonces, para que tú puedas ver los divisores del 24 de una manera ordenada, tienes factorización prima del 24. 8 por 3. 3 por 8, 24. ¿Ya? Entonces ahí está factorización prima del 24. Y ahora me puedo tirar a buscar los divisores. Más menos 1, siempre está, porque un divisor de. Y después, más menos, y ahora ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a subir, entonces un divisor, mira, mejor hagámoslo así. Entonces, si el 24 vale esto, entonces el divisor R va a tener que ser de la forma 2 a la N por 3 a la M. El R que divide tiene que ser así, donde el N podría ser 0, pero a lo más 3. Y el M puede ser 0, pero a lo más 1. Porque tiene que dividir el 3 a la M, tiene que dividir al 3. Entonces, así uno lo va a buscar. Entonces, primero voy a poner M igual a 0. O sea, ¿qué significa? Porque el M puede ser 0 o 1. Entonces voy a poner M igual a 0. O sea que voy a poner en la lista todos los que son divisibles por, que no, o sea, donde no aparece el 3, porque 3 a la 0. Entonces todas las potencias de 2 nomás. Entonces, 2 a la 0 que es 1. Ahí está, más o menos. 2 a la 1, 2 a la 2, porque estoy subiendo. N igual 0, 1, 2, y después 2 a la más o menos 8. Ya, y ahora voy a poner M igual a 1. Así que aquí van a estar todos los que sí son múltiplos de 3. Entonces, 1 por 3. 2 por 3. 4 por 3. 8 por 3. Ahí están todos los divisores. ¿Viste que está una manera ordenada de hacerlo? De hacer la lista de divisores. Hay un montón. 1, 2, 4, 8, 3, 6, 12, 24. Y más encima los signos. Así que aquí hay que comentarse a tu santo favorito, ¿ya? Para que no haya que hacer muchas divisiones. ¿Ya? Entonces uno dice, tengo que hacer todas esas divisiones. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 2. 16 divisiones. No puede ser. ¿Cómo va a ser tan terrible? Entonces uno trata de ver al ojo. Si es que, uno no, mira, entonces aquí tenéis más menos 1, ¿no es cierto? 1 no funciona. Porque si al ojo yo pongo 1 y 1, aquí da 0, menos 7, menos 14, menos 24, súper negativo, nunca es 0, ¿ya? Así que al tiro eliminamos el 1, sin hacer ninguna división, menos 1. Menos 1 podrá ser, aquí tengo 1, más 1, 2, menos 7, más 14, menos 24, no me tinca, no me tinca, porque si pongo x igual a menos 1,
y me da 1, me da 2, menos 7, menos 5, más 14, 14 menos 5 menos 24 no es 0, así que ya, chao. Y el 2, el 2 positivo, tampoco me tinca porque va a ser muy negativo, porque 2 a la cuarta, 16 apenas, menos, todo lo más negativo, no, el 2 tampoco, pero menos 2, menos 2 podría ser, porque aquí 16 y aquí negativo con negativo, 2 por 28, 16 más 28, sí, ese podría ser, entonces, ya, con el menos 2 me caso. ¿Ya? O sea, no hay que ser pago tampoco, no hay que hacer las divisiones que son, obviamente no van a servir, entonces hay que un poco criterio, ya, ojo. So, menos 2. Coeficientes. 1, menos 7, menos 14, menos 24. Bajar, menos 2, menos 3, 6 positivo, menos 1, 2, menos 12, menos 12, menos 12, menos 12, menos 12, menos 12, por 2, 24 positivo, suerte, ¡ah, qué maravilla! Saqué 1, ¿ya? Entonces ahora tengo, ya sé que este es raíz, y ahora repito, pero con este polinomio. 1, menos 3, menos 1, menos 12, cubo, cuadrado, lineal, constante, ya. Bien, con este. Y ahora, y el menos 2 ya lo tengo listo. Y este compadre, entonces, este compadre, a ver, escribámoslo, pues, a ver si me ayuda por el mismo truco. A ver, entonces, x cubo, menos 3x cuadrado, menos x menos 12, ¿ya? Este tengo que anularlo. Y si le pongo 4 positivo, que podría ser, porque 4 por 4 por 4 es bastante grande, pues 64. Menos 3 por 4, 12, no, ese no sé. Pues. Entonces, ya, me voy a tener que hacerlo nomás, con 4, ¿ya? No sé si va a dar con 4. 4, 1, 4, 1 positivo, 4. Wait a minute. Va, 4, 1, 4, 3, 12, 0. Tuve suerte de nuevo. Bien, saqué otra. Y me queda un cuadrático. Y ese tirar y abrazarse. No debería haberlo borrado ya, demasiado tarde. Entonces, ¿qué tengo? Entonces, el Q, que es el doble de este, lo tengo factorizado. X más 2, X menos 4, X cuadrado más X menos más 3. X más 2. Y este. Y el discriminante. ¿Tendrá raíz real o no? Delta. Discriminante. B cuadrado menos 4 por... No. Este es irreducible. No se puede reducir. Ahí nomás se queda. Porque tiene una raíz compleja. ¿Ya? Veamos qué dice el libro. Dice, resolviendo esta ecuación igual a 0, vemos que las raíces son números complejos. Así, las raíces son 4 y menos 2, luego las raíces reales son las mismas, 4 y menos 2. Ahí nomás se queda. 4 y menos 2, 4 y menos 2 son las únicas raíces reales. Un placer. Nos vemos mañana.